¿Qué tal, chicos? Ya estamos todos regresando a la clase. Miami, lo vamos a averiguar. Así que acompáñenme. Esta es la entrada. A ver, listo. Ya estamos. He ido grupo por grupo, hemos estado viendo los avances. Estoy preocupada por unos 3, 4 grupos que todavía están bastante atrasados. Sin embargo, ya con las conversaciones que hemos tenido, espero que puedan avanzar a lo largo de la clase. Importante es tener estos momentos de trabajo en clase para avanzar lo máximo posible y tener un entendimiento claro de lo que viene. ¿Ok? Esto lo vamos a ir avanzando bastante rápido y es importante ya tener todas las ideas aterrizadas y el proyecto 100% claro. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido conversando la clase pasada, que básicamente es hablar del proceso de ejecución y elaboración de un plan estratégico. Esto es lo que estamos haciendo hoy y este proceso de ejecución les va a servir para todo proyecto que ustedes quieran realizar, ya sea deportivo o no deportivo. Y es muy importante entender primero, claramente, antes que eso, es tener el modelo de negocio, que no está acá, pero eso es claramente el paso uno, ¿no? Tener claro el modelo, cuáles son tus fuentes de ingreso, cómo lo vas a ejecutar, cuáles son tus actores claves, tu mercado, etcétera. Eso es básico, ¿no? Una vez que ya tengo la idea clara y ya sé lo que quiero realizar, empezamos con la declaración de la misión y la visión, ¿no? Que eso te da el objetivo y hacia dónde quiero ir. Y luego viene toda la auditoría externa y auditoría interna, que es lo que vamos a ver hoy en la segunda parte de la clase. Entonces, esta parte de la formulación de la estrategia es muy importante porque acá es el momento del análisis, es el momento de validar tu idea, es el momento de investigar, entender mi mercado al 100%, entender todos los actores del mercado, los proveedores, los potenciales proveedores, mis clientes, qué está pasando con mi competencia, con los sustitutos. Vamos a hacer todo ese análisis en la segunda parte de la clase. Entonces, este es el proceso que ustedes tienen que tener clarito para todo lo que hagan por delante. Entonces, había un video que no se los había mostrado, así que quiero ahora compartirlo. Creería que sí se escucha, así que, a ver, me confirman si se escucha, ¿ya? Súper importante que se escuche. El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño ¿Se escuchó? Sí, Perfecto. de Seguimos entonces. la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controla resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo,
o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación, se define el posicionamiento o cómo queremos que dicho público objetivo perciba la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo, se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unos metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces a... Listo, chicos. Este es un gran video que resume toda la metodología que vamos a trabajar en relación al plan estratégico. Entonces, sí es importante que ustedes lo hayan prestado atención. Igual van a tener luego estas diapositivas para que las puedan revisar y lo puedan volver a escuchar en caso lo requieran. Entonces, la declaración de la misión y la visión, que es lo que ustedes ya han ido conversando, que ya hemos hablado un poco de eso, de qué se trata, de la importancia del desarrollo de la visión estratégica, de la importancia que esta visión parta desde la alta dirección. En este caso, ustedes son la alta dirección dentro de los proyectos que están organizando, pero si pensamos en una organización ya establecida, tiene que ser el directorio, ¿no? Los miembros del directorio los que planteen la visión y la misión estratégica. Y desde ahí se saquen opiniones y conclusiones y se defina qué queremos llegar a hacer y hacia dónde vamos, ¿no? Es importante que el rumbo de la compañía se defina y esté realmente aterrizada en relación al producto, al mercado, al cliente y a la tecnología que vamos a usar en caso, pues, querramos que la tecnología sea este valor agregado, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos claro que es el lugar a donde vamos a largo plazo, ¿no? Y esta aspiración tiene que salir desde los directivos y ellos tienen que hacer este bosquejo estratégico que va a permitir que la compañía llegue a donde quiere llegar en el largo plazo y tiene que ser una herramienta de administración
que pueda ser utilizada y bajada hacia los empleados, ¿no? Entonces, este es el propósito real de cómo nosotros queremos ver nuestra organización a largo plazo. Ahora, comunicar la visión estratégica es básica, ¿no? Porque buscar comunicar hacia las áreas funcionales es lo que va a permitir que la visión no se quede pues estancada o pegada sobre una pared. Ahora, es importante hablar también del círculo dorado. Algunos deben haber escuchado el círculo dorado de Simon Sinek, ¿no? Que es una metodología que sirve para inspirar y llevar un mensaje a los demás. Esta metodología lo que busca es que los colaboradores, clientes o inversionistas tengan una idea clara de hacia dónde quieren ir, ¿no? Y con este mecanismo lo que se busca es transmitir ideas y creencias para llamar la atención de aquellos que comparten una forma de pensar similar, ¿no? Y esta forma de pensar similar se traslada mediante una plena identificación del por qué. ¿Por qué se hace esta organización? ¿No? Y el por qué te va a llevar a la inspiración, al instinto y a las emociones. Yo recuerdo, y esto es un ejemplo para ustedes que están trabajando sus proyectos, es por qué hacen este proyecto, ¿no? ¿Cuál es que el por qué va más allá de el querer ganar dinero, que puede ser una razón, ¿no? Tiene que haber una inspiración. Cuando yo empecé en el mundo deportivo, empecé con un emprendimiento deportivo que se llamaba Liga Femenina de Fútbol 7 y hoy es una fundación. Y la razón por la que yo lo empecé era ¿por qué? Porque quería darle un espacio a las mujeres para que puedan jugar fútbol, fuera de prejuicio y discriminación. Y el por qué iba transversal a todas las acciones que yo hacía. Si yo iba a conseguir un auspiciador, era un auspiciador que esté alineado al porqué de mi organización y comparta estas emociones y esta inspiración. Y de la misma manera, en el momento de contratar personal, para mí era muy importante que el personal esté alineado a esta razón de ser de la organización, porque es la única manera de poderla transmitir en todo momento y esto te asegura pues el éxito y te asegura que esa emoción y esa inspiración se sostenga en el tiempo. Ahora, el qué, ¿no? Describe los productos, servicios o resultados tangibles que la empresa comercializa. Y eso es lo más fácil de identificar. Y corresponde a la primera capa del círculo. Y hay que hacerlo, siempre es importante que ustedes lo tengan claro y lo hagan más coherente posible, ¿no? Y el cómo son los sistemas y procesos y estrategias que la empresa implementa para hacer realidad el porqué. Entonces, siempre es importante que ustedes sean estas empresas innovadoras que desde el por qué van llegando al cómo, al qué, y esto los va a llevar al objetivo y el éxito de su organización. Es cierto que muchas organizaciones tradicionales eh, empiezan de manera contraria, ¿no? Empieza en el qué, ¿no? En el qué es lo que hace. Yo, bueno, vendo tal producto o doy tal servicio, pero cuando tú le pones emoción, cuando hay un propósito, por ejemplo, un propósito de profesionalizar la industria del deporte o sacar adelante un deporte específico, buscar que los niños tengan una participación activa o en otros proyectos el porqué era darle un espacio a- al paradeporte para desarrollarse de manera adecuada en un deporte específico, ¿no? Cuando hay este porqué que va más allá del producto o servicio, eh, ayuda a tener un significado que trascienda dentro de toda la organización. Ahora, nosotros vamos a tener que redactar la visión, seguramente ustedes ya la han ido redactando, ¿no? ¿Qué evitar? Algunos puntos. Evite que sea ambigua, ¿no? Que no se ate al presente, que se emplee un tono, que no se emplee un tono demasiado amplio, que se exprese la visión en términos sosos o poco inspiradores, que no sea genérico, que no recurra solo a superlativos. Esos son algunos, ¿no? Siempre es importante. Y en relación a la ambigüedad, es que no hay que escatimar al especificar hacia dónde se dirige la empresa, ni cómo se prepara para el futuro. Es súper importante que sea clarito, ¿no?
Eso es determinante. Ya voy a ir leyendo las visiones y las misiones que ustedes van a ir desarrollando, pero siempre tiene que ser clara. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ser gráficos, ver el futuro con sentido de dirección, mantener el tema, y eso es importante, ¿no? Que sea lo bastante, y en mantener el tema es ser específico, ¿no? Y eso va a permitir ofrecer una guía a todas las personas que van a trabajar con ustedes. Ahora, ¿por qué es importante tener una clara visión, ¿no? Porque aclare los puntos de vista de los propios ejecutivos o las personas que trabajen con ustedes. Reduce el riesgo de tomar decisiones caprichosas y sin sentido. La visión, básicamente, chicos, le va a permitir, cada vez que ustedes tengan una duda del rumbo de su organización, miran la visión y miran y dicen, mira, nosotros estamos acá por esto, porque queremos alcanzar específicamente este objetivo. Entonces, así los ayuda a que ustedes tengan clarito hacia dónde se quieren dirigir. Entonces, ahora vamos a pasar a la declaración de la misión, ¿no? Y la misión que ustedes ya la han ido desarrollando describe el propósito y el negocio actual de la empresa, ¿no? Quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Básicamente lo que define es cuál es nuestro negocio, es una descripción, ¿no? Acá hay algunos beneficios que ya ustedes lo van a ir revisando, ¿no? Pero una declaración de la emisión eficaz no debe ser demasiado extensa. ¿Ya? Es máximo 200 palabras. Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Tiene que ser eficaz y hacer que surjan también sentimientos y emociones positivas hacia la empresa. ¿Ok? Eso es importante que lo consideren. Algunos componentes que también lo tienen en el documento que les he compartido: hablar de los clientes, de los productos y servicios, de la tecnología. No tiene que estar todo, pero sí es importante que se pueda entender en una leída claramente qué es lo que ustedes o cuál es la visión estratégica que tienen con su organización. Expresiones sobre la utilidad es importante, que no ofrezcas cosas. Quiere decir, no me ofrezcas ropa, ofréceme una apariencia atractiva, ¿no? Estos son algunos ejemplos. No me ofrezcas zapatos, dame comodidad para mis pies y placer al caminar. No me ofrezcas una casa, ofréceme seguridad, comodidad y un lugar limpio y en armonía, ¿no? Son expresiones importantes como ejemplos para que ustedes puedan elaborar una declaración de la misión. Entonces, chicos, vamos a entrar a un break corto de unos 5 minutos y luego vamos a regresar para seguir con la siguiente parte de la clase. Así que los dejo 5 minutos para que puedan tomar un break. Como hemos venido conversando, dentro del proceso de plan de ejecución y elaboración de un plan estratégico, tenemos varias etapas. Ya hablamos de la visión y misión, que era la preliminar. Ahora vamos a entrar a todo lo que corresponde a la situación actual de la organización, entender qué está pasando en todo mi contexto. Y primero vamos a hablar de la auditoría externa. ¿Qué pasa alrededor de la organización? ¿Qué pasa fuera de lo que no puedo controlar, pero que tengo que entender en dónde estoy parada? Entonces, acá hay una expresión que es importante que ustedes entiendan. Su idea puede ser maravillosa, su idea de negocio, la solución que quieran realizar. El entorno puede ser muy positivo también para este proyecto, pero si no hay un mercado lo suficientemente grande y dispuesto a pagar un determinado precio por el bien o por el servicio que ustedes están brindando, si ustedes no están preparados para luchar y enfrentar a la competencia, o si no cuentan con los recursos para llegar a sus clientes, entonces no habrá negocio. No habrá empresa, no habrá una oportunidad de crecer y desarrollar una empresa económicamente viable. Entonces, tenemos que entender el entorno y tenemos que entender qué está pasando fuera de la organización. Todo lo relacionado a los componentes del macroambiente de una compañía. Entonces, vamos a poner un puntero y acá vamos a hablar de la compañía. A ver, quiero ver por qué el puntero tiene sombra.
Ok, vamos a hablar de la compañía, ¿ok, chicos? Y dentro del ambiente industrial y competitivo inmediato de la organización, tenemos a los rivales, a los sustitutos, a los compradores, a todas las personas o empresas que recién están ingresando, a los proveedores, y nosotros vamos a entender este ambiente directo y relacionado con la compañía. Pero también tenemos que entender el macroambiente, qué está pasando con la política actualmente, cuáles son las nuevas tecnologías, toda la parte legal, los aspectos demográficos. Tenemos que comprender el 100%. Y es súper interesante esta parte porque esa es la parte de investigación. Esa es la parte que ustedes tienen que mirar qué está pasando fuera de Perú, cómo una empresa similar a la de ustedes se relaciona. A ver, veo que Alejandro está interviniendo, levantando la mano. A ver, cuéntanos, Alejandro. Sí, profesora, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. En sí, podría resumirse que estos de componentes de macroambiente es como básicamente el contexto que va acorde al lugar que se está haciendo el evento o compañía. Sí, correcto. Es la situación actual en donde está la organización, ¿no? Y es importante tenerlo claro, ¿no? Y saber en dónde estamos compitiendo, cuál es nuestro mercado. Y todo ese análisis es purita investigación. Y es importante que ustedes lo tengan claro y empiecen a entender cada uno de estos aspectos. Y ahorita vamos a empezar a profundizar un poquito más. Vamos a empezar primero con la parte del macroambiente, ¿no? Y entender la parte política, económica, PESTEL, que es que se llama de esa manera, seguro los que han estudiado gestión ya lo han visto, ya lo han estudiado, pero es importante darle un repaso y prestarle muchísima atención. Entonces, dentro del aspecto político y legal, nosotros tenemos que entender cuáles son las leyes que actualmente me impactan o impactan a mi organización. ¿Cuál es el ambiente político en donde estamos? Ahorita estamos en pleno proceso electoral. Entonces tenemos que entender cómo esto impacta con mis consumidores, cómo esto impacta en el mercado donde me estoy desarrollando, si hay alguna política fiscal o política de subvención o algunos acuerdos que puedan ser convenientes para mí. Y de la misma manera la parte legal, ¿no? ¿Hay alguna ley que está por salir o que existe que va a ayudar a que yo tenga más oportunidades dentro de mi organización? Y muchas veces existen leyes que están, que buscan pues, resolver problemáticas de espacios y aspectos positivos, por lo menos, o por ejemplo, la ley del deporte está en observación, ¿no? Y muchos la quieren cambiar, y esto puede generar un impacto grandísimo a federaciones, incluso a deportistas de alto rendimiento. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a qué está pasando en la política y en el ámbito legal. Luego los componentes económicos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la tasa de crecimiento, la tasa de desempleo, la tasa de inflación la tasa de interés? Si es que quiero pedir un préstamo para poder desarrollar mi negocio. Nosotros tenemos que estar atentos. Vamos a convertirnos en empresarios, por lo tanto, tenemos que conocer la economía actual. Siguiente, las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, ¿no? Y las fuerzas sociales son los valores, actitudes, factores culturales y estilos de vida que sostienen e impactan a los negocios, ¿no? En este caso, ¿no? Somos un país con un estilo de vida saludable, tenemos algún interés por la vida saludable, hay alguna tendencia de vida saludable. eh, Dentro del Perú y aquí es donde nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? Y nosotros tenemos que estar alineados a las nuevas tendencias o atentos, porque una nueva tendencia puede impactar directamente con mi consumidor y puede cambiar su comportamiento y puede afectar económicamente a la organización. Aspectos demográficos también, ¿no? ¿Cómo esto está impactando? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Importante, la distribución por edades. Si ustedes se están enfocando, por ejemplo, en el adulto mayor,
Hoy se dice mucho que la distribución por edades en estas épocas cada vez se está incrementando el porcentaje de adulto mayor dentro del Perú. Entonces, eso quiere decir que hay optimismo en el crecimiento de mis clientes a lo largo del tiempo. Caso contrario, podría ser de personas más jóvenes, ¿no? Entonces, es importante entender a qué grupo de edades me voy a dirigir y cómo ese comportamiento a lo largo del tiempo de mi proyecto. Y ambientales son temas ecológicos, temas de clima, cambio climático, que puedan afectarnos directamente en caso pues nosotros estemos haciendo alguna actividad, por ejemplo, temas del tiempo, hoy con el fenómeno del niño que actualmente está impactando. Hay épocas en las que si nosotros quisiéramos hacer un trabajo, un impacto en la costa del Perú, en Piura, en Tumbes, con pleno fenómeno del niño, en muchos años pues han habido derrumbes, catástrofes y hubieran impactado directamente con nuestra organización. Entonces tenemos que estar atentos y entender qué está pasando en nuestro entorno. Y tecnológicos también, ¿no? O sea, claramente los tecnológicos nos van a afectar directamente. A ver, se me ha dejado de compartir, voy a regresar. ¿Por qué? Porque acá pueden haber cambios o descubrimientos tecnológicos revolucionarios que pueden producir un impacto bastante grande en organizaciones deportivas, ¿no? La tecnología y el deporte siempre están bien alineados, ¿no? Y sí es importante entender este ritmo de cambio tecnológico, los avances que llegan a tener unos efectos importantísimos en el deporte, como ya habrán escuchado de la nanotecnología, fibras de carbono, los chips en el balón, ¿no? El ojo de alcohol, halcón, entre otros, ¿no? Que impactan hoy en el mundial, ¿no? Cuánta tecnología hay con el deporte. Entonces, acá sí quisiera su intervención si es que ustedes han podido identificar o identifican alguna tecnología interesante que hoy esté dentro de la industria deportiva y que quieran compartir. Bueno, creo que para este mundial implementaron por primera vez los balones con chip, ¿no? Donde, o sea, ven la parte si es que metió gol o no metió gol. Bueno, eso creo que ya estaba, ¿no? Pero es una de las tecnologías que han implementado con eso. Me imagino que cuántas patadas le dan a ese balón, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero es la primera vez que se implementa como tal un balón con chip en el mundial. Correcto, correcto, sí, es así, es así. A ver, ¿quién más? Lorena, cuéntanos. Yo recuerdo mucho que en la liga de vóley veía que algunas chicas le colocaban como unas banditas en los brazos, que esto tiene que ver con el tema de analizar la salud, analizar cómo es que se van desarrollando en el partido y con ello creo que ven si tienen algún tipo, o sea, si se pueden lesionar o cómo les ha ido, miren el ritmo, algo así, porque recuerdo que me causaba curiosidad siempre vérselo, por ejemplo, a Maeva y a Claribé. Y un día me Ujú, acerqué al médico y les pregunté y me dijeron que era por eso, ¿no? Entonces, es algo que se está utilizando, bueno, en el vóley, pero también se utiliza en el fútbol también, con estas, como no sé cómo se llaman, pero es como un top deportivo, digamos, que también es ujú. para medir todo este rendimiento a nivel salud. Y que cada vez Correcto. tienen muchos más, digamos, aparatos que son mucho más minuciosos para revisar ese aspecto. Sí, es así, es así. En el fútbol se usan mucho los GPS que te miden el rendimiento, distancias recorridas, aceleración, desaceleración, y es súper interesante porque te da mucha data del jugador. Daniel, cuéntanos. Hola, sí, sí, ¿qué tal? Justamente no recuerdo bien dónde lo había leído, pero, o sea, esto va de la mano con los fanáticos, que son Ujú, lentes de realidad virtual para los, o bueno, también hay lentes, o no me acuerdo bien cómo se decía, pero que es de realidad virtual para sentir las sensaciones en un partido para las personas que son ciegas, pues. No recuerdo bien cómo era, pero era a través de los sentidos, creo. dale, genial, buenazo. Sí, hay mucha tecnología y eso relaciona al deporte y eso nos permite, pues, em,
vivir el deporte de una manera distinta, ¿no? Y cada vez acercarnos más y jalar el interés de sectores o de consumidores que antes no les interesaba el deporte o no estaban tan cercanos, ¿no? Entonces es bien interesante. Jonathan, cuéntanos. Justo en los clubes de rugby acá en Sudamérica y en Europa, bueno, justo la empresa de lo que hablaba Lorena, si no me equivoco, que es Catapult, que es la que se encarga de ver el tema de los GPS para medir tu rendimiento, ahora está desarrollando lo que son cámaras con inteligencia artificial, pero son cámaras 360, las cuales se colocan, por ejemplo, en postes altos, postes de luz, y la idea es de que cada uno de los GPS se termina coordinando junto a la cámara y después los entrenadores, si desean hacer algún videoanálisis o algún seguimiento un poco más exhaustivo frente a un jugador, lo único que necesitan hacer es alinean, ponen el número del GPS que quieren seguir dentro de la cámara y automáticamente la cámara muestra todos tus movimientos que ha tenido durante la sesión de entrenamiento, ¿no? Lo divide en partes y pone qué tanto te has movido, cuánta distancia has recorrido, cuál ha sido tu máxima aceleración, en cuánto tiempo puedes acelerar y demás datos que ya en cada deporte se miden, ¿no? Pero es un poco la IA junto al GPS. Sí, es correcto, es correcto. Y es súper interesante porque te da bastante información y ya los GPS solos se quedaban como obsoletos porque tú tenías que saber, ok, esta aceleración, ¿en qué momento lo hicieron en el ataque o en la defensa, ¿no? Y con lo que comentas, pues ayuda muchísimo a identificar los momentos en los cuales los jugadores están desempeñándose desde la actividad física, ¿no? Entonces, súper interesante y es así, ¿no? Cada vez hay más tecnologías y la innovación son nuevos emprendimientos, nuevos proyectos que captan nuevas audiencias y permite pues que la gente esté cada vez más interesada en los distintos deportes y capten cada vez más atención, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que irse imaginando, ¿hay tecnología dentro de mi proyecto? ¿No la hay? ¿Cómo me diferencio del resto? Si un competidor mío tiene cierta tecnología, ¿yo podré alcanzarla? ¿Podré competir con él? ¿Voy a innovar de alguna otra manera? ¿No? Eso es importante que ustedes lo tengan considerado. Y luego vamos a pasar ahora a hablar sobre el ambiente y la industria competitiva inmediato, ¿no? Acá ya entramos a, a todo lo que tiene relación directa con la organización. Y digamos, los rivales, los sustitutos, los compradores, los proveedores, em, van a tener presiones competitivas dentro de la industria, ¿no? Y nosotros tenemos que entender cuál es su poder de negociación. Y de esta manera nosotros poder establecer estrategias que nos permitan poder estar atentos, ¿no? Y nos permita comprender mejor todo ese ambiente y poder tener y tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos tener mayor información, nosotros vamos a poder hacer un mejor análisis y podernos enfocar de la mejor manera para poder competir dentro de la industria específica o el mercado al cual yo me quiero dirigir. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de ellos, ¿no? Em, Pensar estratégicamente en el ambiente industrial y competitivo de una empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante entender esto? Porque ofrece a la industria oportunidades más atractivas para el crecimiento. Eso quiere decir que yo voy a través del análisis, yo voy a poder entender mejor la industria donde está y comprender si hay oportunidades o no. Entender también cuáles son las distintas fuerzas competitivas entre todos estos miembros de la industria que hemos visto en la diapositiva anterior y cuál es la intensidad de cada una. ¿Quién tiene mayor poder de negociación? Hay muchas veces que los proveedores tienen bastante poder de negociación, entonces hay que tener una estrategia específica con esos proveedores claves. ¿Qué movimientos estratégicos es probable que realicen los rivales? Entender a mis rivales y conocerlos y comprenderlos al 100%, porque yo me tengo que anticipar a cualquier movimiento estratégico que ellos realicen. ¿Cuáles son los factores claves para el éxito futuro competitivo? También me va a permitir hacer haciendo ese análisis de toda la industria. Y entender si la industria ofrece perspectivas buenas de ganancias, ¿no? Entonces, yo voy a ver, mis competidores, ellos pues
vienen en un crecimiento constante, año a año han ido incrementando, quiere decir que es una industria atractiva, una industria a la cual yo quiero ingresar y tengo todas las armas y capacidades para competir directamente de tú a tú y con mis ventajas competitivas que la conversamos en la clase anterior, cuáles son, ¿no? ¿Y qué significa? Con estas ventajas competitivas, pues yo voy a poder competir y voy a poder ganar y tener cada vez más clientes y cuando yo estoy entrando pues a una nueva industria, robarle clientes a mi competencia. Entonces, nosotros nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Ofrece la industria oportunidades atractivas para el crecimiento? Y acá es donde hablamos de poder entender la demanda de la industria y si es bastante fuerte para apoyar el crecimiento que nosotros buscamos. Entonces, ¿en qué etapa del ciclo de vida está la industria? ¿Está en la etapa de lanzamiento, de crecimiento, de madurez, de declinación? ¿En qué etapa? Ustedes tienen que analizar, ¿no? En dónde está y en dónde están sus competidores para poder a través de ello tener estratégicas que nos permitan tener una perspectiva de crecimiento y entender cuál es el tamaño del mercado. Entonces, el lanzamiento de introducción es el momento en el que una empresa recién está ingresando, ¿no? al mercado, está en esta parte inicial. Entonces, sí es importante que cuando estamos en la etapa de introducción, seguramente hay poca competencia, hay estrategias diferentes, es una etapa de prueba y error. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que el fútbol femenino está aún en la etapa del lanzamiento, porque recién la liga femenina tiene 5 años, 5 años completos, por lo tanto, recién está generando pues clientes o audiencia, ¿no? Recién se está consumiendo, se está haciendo a conocer, la gente está dispuesta a pagar por la novedad, es una etapa en donde tiene que haber alta inversión, todavía pues no hay retornos claros de la inversión porque estamos en una etapa de lanzamiento, una etapa en donde los clientes o la audiencia en este caso está conociendo el producto y cada vez se está enganchando más. Y por ejemplo, el fútbol masculino ya está en una etapa de crecimiento ya básicamente llegando a la madurez, ¿no? Y es un producto completamente consolidado. eh, ya ha llegado a una meseta de crecimiento, ¿no? De hecho, nuestra liga como liga, de la manera que está estructurada la Liga uno también es joven, ¿no? La Liga uno como tal, asumida por la federación, debe tener unos 4 o 5 años también, ¿no? Claro que viene una historia de hace más de 20 años, pero también está en crecimiento porque hoy es una liga pues más profesional que desarrolla todo el aspecto de marketing, ha habido un cambio de imagen y eso permite que el crecimiento, digamos, sea cada vez más grande y constante, pero definitivamente pues ya está entrando en esta etapa de madurez, ¿no? Entonces, de eso se trata, entender pues este ciclo de vida de la industria y saber pues dónde tú estás ubicado y de esta manera establecer estrategias que me permitan asumirlo de la mejor manera. Entonces, ¿qué clase de fuerzas competitivas se enfrentan los miembros de una industria, ¿no? Y este es el modelo de competencia de las 5 fuerzas de Porter, seguramente muchos lo han escuchado. Es una herramienta súper potente y y se usa muchísimo para diagnosticar de manera sistemática las principales presiones competitivas de un mercado y evalúa fortalezas e importancias de cada uno. Entonces, este análisis nos va a permitir entender toda la parte externa de la organización, si hay alguna amenaza o oportunidad. Todas las amenazas y oportunidades las van a sacar a través de este análisis. Por eso es tan importante hacer el análisis de cada uno de estos actores. Entonces, nosotros tenemos que entender cuáles son estas presiones competitivas, ¿no? Presiones competitivas de nuestros rivales, de los proveedores, cuáles son sus poderes de negociación y entender nosotros cuál es también nuestro poder de negociación y en dónde estamos ubicados dentro de esto, en comparación con estos actores. Ahora vamos a hablar de los rivales de la competencia, ¿no? Y
Esta, digamos que es una de las más fuertes de estas cinco fuerzas competitivas, ¿no? Y siempre hay que entender el mercado, entender dónde estamos compitiendo, ¿no? Y cuáles son, y qué tanta, digamos, rivalidad hay, ¿no? ¿Cuántos son estos competidores dentro de la industria? ¿Cuántos hay? Y entender si hay mucha rivalidad entre ellos para saber a dónde yo voy a ingresar. Yo voy a ingresar a competir, a quitarle el mercado directamente, ¿no? Entonces, todo eso tengo que entender. Existen muchos competidores, todos tienen más o menos los mismos productos, ofrecen los mismos servicios, tienen la misma fuerza y posicionamiento. Y también entender cómo está creciendo la industria, ¿no? Si es de manera rápida, lenta, cada vez hay más competidores, año a año ingresan tres, cuatro, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Si estos competidores tienen formas de diferenciarse, se diferencian entre ellos, algunos van a mercados distintos, pero ofrecen productos similares. Todo ese entendimiento ustedes lo tienen que analizar, ¿no? Y entender quién es el líder también, quién está liderando dentro del mercado y comprender pues cuáles son las estrategias más importantes que ellos utilizan. Luego vamos a hablar también de las barreras de ingreso de potenciales competidores. ¿Qué tan fuertes son las presiones competitivas provenientes de las amenazas de ingresos de nuevos rivales? ¿Y cuáles son estas barreras de ingreso? Hay dificultades para que un nuevo competidor ingrese al mercado en donde yo estoy. Em, Eso es súper importante entender si es fácil o no es fácil ingresar al mercado, porque sobre esto hay que tomar estrategias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Aumentar las barreras de ingreso para que cada vez entren menos competidores. Entonces, entendiendo que las altas economías de escala para las empresas van a permitir pues que la barrera de ingreso sea mucho más compleja. Si yo logro realizar economías de escala por los años y la experiencia, pues voy a tener, las empresas que recién ingresan pues van a tener estas dificultades. También los productos y servicios son diferenciados o yo hago un producto que nadie más puede hacer y eso me diferencia, por lo tanto, el que viene no va a poder copiarme al 100% porque tengo un conocimiento único que no se puede replicar ni copiar. Eso también ustedes tienen que entender. También si las empresas tienen alto o digamos la industria necesita alto requerimiento de capital. Por lo tanto, va a ser difícil que una organización o cualquier nuevo competidor pueda ingresar a este mercado, ¿no? Entonces, eso siempre es importante, ¿no? Entender el mercado, entender, digamos, las barreras de ingreso, ¿no? Tanto porque yo quiero ingresar y cuando yo estoy adentro, ¿cómo evito que nuevos competidores ingresen a mi mercado? Y ahora hablamos de los bienes o servicios sustitutos. ¿Qué tan fuertes son las presiones competitivas provenientes de los productos sustitutos de otras industrias? Las empresas siempre de otras industrias reciben bastante presión competitiva, ¿no? Y está relacionado cuando los compradores consideran los productos de ambas industrias buenos sustitutos. Por ejemplo, los conciertos son competidores directos de los eventos deportivos, de los partidos de fútbol, porque al final estamos dentro de la industria del entretenimiento. Entonces, hay que entender que una persona que decide comprar su entrada para ir a un partido de la Copa Libertadores acá en el Perú y es un sábado por la noche, puede decidir entre y comprar esta entrada a ver un partido de nivel internacional o irse al concierto del artista que le gusta y que ha seguido toda su vida. Al final es entretenimiento y están compitiendo eh, por el mismo cliente, ¿no? Entonces hay que entender cuáles son estas presiones competitivas provenientes de los sustitutos, ¿no? Entonces, estas presiones son mayores cuando hay buenos sustitutos fácilmente disponibles o cada vez aparecen nuevos. O hay sustitutos que tienen precios bajos, precios atractivos para el cliente. Por lo tanto, dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor me voy a este concierto
que está súper barato y que va a haber muy buena música y está cerquita al mismo lugar donde va a ser el partido de fútbol y prefiero pues ir para allá que ir a ver el partido de fútbol donde me va a costar muchísimo más y bueno, prefiero el otro, ¿no? Entonces, eso es importante entender. ¿Alguien me puede dar ejemplos de sustitutos dentro del ámbito deportivo? Por ejemplo, piensen en sus mercados, ¿no? ¿En dónde están ustedes? ¿Quiénes podrían ser sus sustitutos? Eduardo, cuéntanos. Ya, por ejemplo, veo, por ejemplo, en las federaciones como ciclismo. Ciclismo tiene muchas modalidades, ¿no? MTB, pista ruta, velódromo. Entonces, lo que se ve es que la federación a veces no es capaz de organizar sus propios eventos puntuables y lo que hace es a un ente ya organizador que tiene 3 4 años, le dan el aval de la fecha y el aval, o bueno, o este caso el privado, hace el evento, recauda y la federación simplemente como que se da el aval para que sus atletas compitan ahí Ujú, y bueno, y la federación no hizo el evento, sino lo hizo un tercero, pero ujú. la federación cumplió con su fecha puntuable. Entonces, por ese lado era como que los terceros o los clubes privados que realizan los eventos de las federaciones entran como sustitutos y finalmente se quedan con el recaudo de un evento que es a nivel nacional, ¿no? Dale, dale, es válido. Ahora ahí hay que pensar, pues, cuáles son los competidores de este evento, ¿no? Que vendrían a hacer cualquier otra actividad similar. O ya sea que en el momento que se está haciendo este evento de ciclismo, pues también un auspiciador se le ocurra o que venda una marca de bicicletas, también hacer un evento similar, ¿no? En el mismo momento, el mismo día y ahí de repente podrían estar compitiendo, ¿no? Siempre y cuando tengan una intención distinta. Eduardo, cuéntanos. Ah, yo ya hablé. Ah, perdón, Alejandro. No sé si este ejemplo sería, pero creo que hubo una vez. Ah, sería con lo que pasó con Libertadores, creo que en 2019, porque originalmente iba a hacerlo en Argentina, pero luego que sucedió, o en Uruguay, no recuerdo exactamente bien. No, fue en Chile, ya recordé, pero hubo todo este contexto social por lo que estaba pasando en las calles, y por eso tuvieron que moverlo acá a Perú. Y yo recuerdo porque fue bastante sorpresivo, porque no tenía nada preparado, tenía que hacer mover todo a lo rápido. Y claro, Perú no tenía tanta experiencia haciendo estas cosas. Y entonces todo el mundo está diciendo que, pucha, va a ser un desastre, va a ser todo un caos, va a salir todo mal. Pero a la hora de la verdad salió bastante bien la final de Libertadores. O sea, que tampoco ese era un evento pequeño, era la final del torneo más importante de fútbol sudamericano. Y yo recuerdo que lo vi y realmente fue un gran momento. Y ahí podría ser, creo, no sé si se llama ahí como un ejemplo de tipo sustituto, porque también se tuvieron que adecuarse otros patrocinios, sean peruanos, porque aprovecharon la oportunidad, porque era como que antes no estaban animados porque no hay equipos peruanos en Libertadores en la final, así que ¿para qué? Y ahora era como que, oye, tenemos una final en nuestra casa, podemos aprovechar. Claro. No, esa es una súper oportunidad que supo aprovechar Perú y lo pudo ejecutar de manera adecuada, ¿no? Y hubo bastante acogida. Lorena, cuéntanos. ¿Podría ser los eSports con el fútbol, por ejemplo, que ahora se han vuelto mucho más populares? Sí, podría ser. Podría ser un streaming eh, de dos chicos jugando el mismo partido que se está pasando por televisión en la vida real, ¿no? A veces te das cuenta que hay un montón de gente que sigue el partido del juego en vez del partido real. O sea, eso pasa actualmente, ¿no? O Entonces lo sí, que, sí, o sea, lo que he visto que hacen con eso de los streaming es que a veces no le gusta la narración de un partido, pero ven el partido, le ponen mute, pero te escuchan a los que están en el streaming o transmitiéndolo de otro también. lado. Sí, Sí, eso también pasa. sí, totalmente, totalmente. Súper bueno, súper bueno. A ver, entonces.
Esos son los sustitutos, ¿no? Otro ejemplo de sustitutos, por ejemplo, los que organizan clases o academias para niños, ¿no? Nosotros le podemos ofrecer el taller de ciclismo, ¿no? Ahora que hemos estado hablando de la Federación de Ciclismo, en donde les enseñamos pues a los niños a montar cada una de las modalidades. Pero este padre que lleva a su hijo a aprender a montar bicicleta o aprender la modalidad específica, puede decidir entre aprender esa modalidad o irse a la Federación de Rugby o irse a un taller de pintura o a una danza. Al final estamos hablando de mercados distintos o industrias distintas, pero que cumplen el mismo papel de darle una actividad recreativa a su hijo, ¿no? Ese es otro ejemplo para que lo tengan un poquito más claro. A ver, vamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar del poder de negociación de los proveedores, ¿no? ¿Qué tan fuertes son las presiones competitivas del proveedor? Y esto, los proveedores tienen más poder cuando son pocos proveedores y tienen altos niveles de inversión. Cuando la industria no tiene sustitutos satisfactorios, o sea, no puedes reemplazarlo porque es súper importante ese proveedor para la continuidad de tu organización. Cuando los proveedores son críticos para el éxito de la compañía y cuando la calidad del servicio del producto que ofrece no puede ser fácilmente reemplazado por otro, ¿no? Entonces, ahí es importante estar atentos. Por ejemplo, las canchas de fútbol, ¿no? Cuando tú haces un evento deportivo, quieres hacer un torneo, un campeonato, el poder de negociación de los campos al ser pocos y haber tanta demanda por la organización de eventos, hace que las canchas cada vez sean más caras y año a año ese precio se incremente. ¿Y por qué? Porque ellos tienen un gran poder de negociación, tienen la infraestructura para que tú organices tu evento. O cuando estás organizando un campeonato, por lo menos de fútbol, em, los árbitros, ¿no? También se llevan una gran tajada del porcentaje de gastos dentro de la organización de un evento, ¿no? Entonces, también el poder de negociación de los árbitros puede ser alto, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos del poder de negociación de los proveedores. Por eso, si ustedes están haciendo un producto, pues tienen que entender, ok, este producto yo voy a comprar eh, tal producto a mi proveedor, pero luego voy a poder licitarlo o pedirle a cuatro o cinco proveedores que me hagan el mismo producto y es poder escoger entre el que lo haga mejor, ¿no? Es importante que ustedes puedan identificar eso, porque si solo dependen de un proveedor, cada vez el precio se los puede ir subiendo en el tiempo porque el proveedor se da cuenta que dependen de ellos para poder seguir creciendo y subsistiendo, ¿no? Entonces, sí es importante tener eso bien identificado. Y el poder de negociación de los clientes, ¿no? ¿Qué tan fuertes son las presiones competitivas provenientes de los clientes? Entonces, el poder de negociación de los compradores o clientes es mayor cuando los costos de cambiar a marcas competidoras o sustitutos son relativamente bajos. O sea, es tan bajo es tan bajo el costo de cambiarme de un producto a otro que la verdad que no hay ninguna diferencia, ¿no? Y también cuando los bienes de la industria están estandarizados o no hay diferenciación. Por eso siempre les recaigo que es importante que ustedes tengan una diferenciación entre sus competidores. Cuando también tienen la capacidad de comprar una buena parte de la producción o total de la industria. Eso también es peligroso, ¿no? Tengo un gran cliente o como tengo pocos clientes, ¿no? En este caso es más para productos, ¿no? Pero suele pasar también. Tengo pocos clientes y uno de los riesgos es que haya una integración para atrás. Quiere decir, el cliente dice, ok, ahora voy a efectuar la actividad que hacía mi proveedor. Ya no lo necesito, ahora lo hago yo, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora vamos a pasar. ¿Qué movimientos estratégicos es probable que realicen los rivales? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer los rivales? Y nosotros tenemos que estar súper, súper atentos de la competencia.
¿no? Y tenemos que entender cómo podemos anticipar sus acciones, ¿no? Cómo podemos crear contraofensivas eficaces cuando estoy en una guerra de precios, ¿no? Por eso es importante que ustedes estudien a sus rivales y entiendan quiénes son, cuáles son sus estrategias, sí, y también entiendan si las estrategias que mis rivales están realizando son buenas, les dan buenos resultados, ¿no? Entonces, todo esto ustedes tienen que investigar y esto no se hace de otra forma que no es agarrando la computadora, entendiendo, viendo lo que publican, viendo lo que hacen, yendo a visitarlos, ¿no? Eso es súper importante para poder entrar a competir. Entonces, ¿cuáles son los factores claves para el éxito del futuro competitivo? Y acá entramos a hablar de los factores claves del éxito. ¿Y cuáles son? ¿No? Es entender cuáles son los más importantes, ¿no? Los elementos de la estrategia, los atributos del producto o servicio, los planteamientos operativos, entender cuáles son mis recursos y mis capacidades. Entonces, ustedes tienen que tener estas mínimas características para poder superar a los competidores y conservar a sus consumidores. Y acá empezamos, ¿no? A lo que es lo práctico. Ustedes van a tener dentro del Excel que les he compartido que elaborar la matriz de evaluación de factores externos, la matriz F, que no es nada más ni nada menos que realizarlas y desarrollar cuáles son las oportunidades y las amenazas. ¿Y cómo voy a entender cuáles son las oportunidades y las amenazas? Haciendo el análisis que hemos venido conversando, uno conociendo a sus competidores, conociendo a sus proveedores, entendiendo quiénes son los sustitutos, entendiendo todos los factores externos, todo el peste, ¿no? Que es la política, la parte económica, la parte legal. Con toda esta información que yo voy a investigar, voy a poder entender, ok, acá hay una oportunidad, acá hay una ley que acaban de sacar que me va a beneficiar porque necesitan justo le dan beneficios a proveedores como yo, ¿no? Entonces me acojo a eso y esto es una oportunidad, entonces lo pongo como una oportunidad, ¿no? O una amenaza, pucha, van a cambiar o va a suceder algo específicamente, o tengo un nuevo participante dentro de la industria, un nuevo competidor que acaba de ingresar, es un competidor internacional que viene con capital económico, que va a ingresar al mercado. Eso es una amenaza, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender las oportunidades y amenazas de forma súper clara, porque van a entrar a competir en esa industria. Y luego le van a poner un valor, ¿no? La suma de oportunidades y amenazas les va a dar uno, y acá le tienen que poner un valor, ¿no? De 0,10, 0,5, de acuerdo a la importancia de este factor dentro de la industria y lo van a clasificar dentro de niveles, ¿no? Y el nivel va a ser básicamente esa clasificación, el nivel de eficiencia de las estrategias que tiene la organización. Y así lo multiplican y lo pueden ponderar, ¿no? Esto es algo muy sencillo. En el Excel que yo les he mandado en la hoja de la matriz F, ustedes tienen que desarrollar 10 oportunidades y 10 amenazas. Y es importante que investiguen, ¿ok? Que tengan súper claro cuáles son estas oportunidades y amenazas para poderlo desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar? Que el análisis de la industria es el punto de partida para cualquier estrategia. Si ustedes no analizan su industria, las estrategias que desarrollen van a ser sin información y sin conocimiento. Y elaborar una estrategia quiere decir que están tomando una decisión estratégica, que ese es el camino que van a tomar. Y si no tienen información, sus decisiones no van a ser certeras. Y ustedes como gestores y gerentes de su propia organización tienen que tomar buenas decisiones. Y eso solo será con información. También los altos mandos de las empresas deben conocer, estudiar y analizar la estructura de las organizaciones de la competencia. Investiguen a su competencia. Y es importante monitorear el día a día los cambios que se dan en la industria, ¿no? Los usos nuevos de tecnología, los cambios de hábitos de los clientes, eso es bien importante. El cambio de hábitos del cliente es algo que ustedes tienen que analizar,
¿no? Los cambios de gustos, preferencias, potenciales clientes. Y bueno, como hemos hablado, nuevos competidores, aspectos legales, tributarios, ¿no? Que eso ya lo hemos venido conversando. Entonces, ahora nos vamos a poner a trabajar. María, por favor, tu apoyo para dividir en los grupos y poder elaborar la matriz F, que es importante que todos empiecen a desarrollarlo. Ahora, como les he venido comentando, estos espacios grupales son espacios para trabajar. Quiere decir que ustedes tienen una nota de trabajo en clase. Si yo no los veo compartiendo el Excel, si no los veo participando, dando ideas y llenándolos en clase, para mí es como si no estuvieran teniendo la nota de evaluación del día de hoy. Así que sí es importante aprovechar bien el tiempo, porque lo que yo quiero es que acá desarrollen, trabajen, pregunten, ¿no? Y que ustedes tengan la menor cantidad de trabajo fuera de clase, sino que lo puedan desarrollar en ese momento. Así que María, porfa, tu apoyo en la división de los grupos. En breve, chicos, pasan a los grupos. Ya vamos a esperar unos minutitos. Alejandro, cuéntame tú a qué grupo perteneces para poderte asignar. Alejandro, ya creo que ya se asignó. Ah, no, todavía Alejandro no estás asignado. Carlos, cuéntame también a qué grupo perteneces. Hola, 7, por favor. Ya, Carlos 7. Y Alejandro, a ver, me estás escribiendo. A ver, ¿qué dice? También en el 7. Luego, Jean-Pierre, ¿a qué grupo perteneces? 5. Ok, te mando. Harold, En el 5 también, profesora. ya. Ivana, Ah, ¿Mm? hola, profe, yo soy en el número 4, me parece. Ya, ahí te mando. José, Grupo 6. ya. Marco, Buenas noches, sí, sí, yo soy el número 4. ya, ahí te mando el 4. Listo. Profe, ¿cree que me pueda mandar a volver a mandar? Porque creo que de casualidad presioné y no puedo aceptarlo. Al número 4, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, mover a. Espera, Grupo 6. te voy a mover porque me sale como si tienes la opción ahí, que no te unes todavía. A ver. ¿Y a quién más tengo? José, ¿no? José, grupo 6, por favor. Y ya estás también, ya estás con el aviso para que puedas ingresar. Tienes que unirte, tienes que aceptar. Listo.
Listo, Sí. chicos. Regresamos nuevamente a la clase para hablar sobre la auditoría interna. Em, Como hemos ido viendo este camino de proceso de ejecución y elaboración de un plan estratégico, ahora vamos por el paso 3, ¿no? Que es la auditoría interna. Importante recordar, ¿no? Y esto es un poco más para el aspecto práctico, que una vez que pasamos el paso 3, uno vuelve a revisar su visión y misión, le da una chequeada. ¿Por qué? Porque como has tenido todo este análisis de la situación actual de la organización, has entendido qué está pasando en mi ambiente externo, sabes qué pasa con tu competidor, con tu proveedor, con tu competencia, con tu cliente, has podido investigar y eso te permite tener una visión y una idea más clara de a dónde quieres llegar. Entonces puede ser que tu visión y misión tenga ciertos cambios o ciertos ajustes finales antes de establecer tus objetivos a largo plazo. ¿Ok? Pero ahora nos vamos a centrar en el paso 3, hablando de la auditoría interna. Entonces, hay que pensar estratégicamente en el ambiente interno de la organización. Y nosotros tenemos que entender tres niveles, ¿no? Entender cuáles son esos recursos y capacidades con mayor importancia competitiva de la empresa. ¿Cuáles son? Tienen que pensar, ¿no? Tienen que pensar, ¿hay algún recurso especial o una capacidad única que yo tenga? Que me va a generar una ventaja competitiva. ¿Hay algún conocimiento de alguno de los directivos o de los dueños único o un recurso que tengo que es especial, diferente, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes puedan identificar. También identificar los precios y costos de la empresa son competitivos respecto de los rivales y tienen una propuesta de valor atractiva para el cliente. Entonces, eso también, ¿no? ¿Cómo se quieren posicionar? Ya que hablamos claramente del posicionamiento de su proyecto. Yo quiero posicionarme con un precio alto, quiero que el cliente sienta que tengo un gran valor y por eso tienen que pagar mucho o más que mis competidores. Eso es algo que ustedes tienen que evaluar. También el nivel del servicio genera una ventaja diferencial, o sea, tengo alguna metodología de servicio única que hace que el cliente cuando venga conmigo, pues se siente especial, siente un trato totalmente diferenciado. Eso también tienen que evaluar porque es una capacidad. Entonces, yo analizo, entiendo claramente mis recursos, mis capacidades. Entiendo y calibro los activos competidores de la empresa y determino si yo tengo una ventaja competitiva frente a mis rivales. Entonces, entiendo cómo me manejo yo con recursos y capacidades, analizo cómo se maneja mi competencia y determino si tengo una ventaja competitiva única que resaltar dentro de mis recursos y capacidades internos que tengo. Por ejemplo, tengo un especialista en una materia específica porque ha venido del extranjero, tiene un conocimiento previo o acaba de venir de trabajar en una empresa tal y es un recurso único. Eso yo puedo definirlo como una ventaja competitiva clave. ¿Ok? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que analizar. Entonces, un recurso puede ser tangible e intangible y pueden ser recursos de calidad o recursos con valor competitivo, ¿no? Y siempre pensando en la ventaja que nosotros tenemos con los rivales. Entonces, ¿cuáles son? Acá hay una lista, ¿no? De recursos tangibles e intangibles para que ustedes puedan visualizar y puedan imaginarse, ¿no? Recursos físicos puede ser de derechos de propiedad, acceso a recursos naturales, recursos financieros, efectivo, ¿no? O sea, tienes valores negociables, tienes mayor disponibilidad económica, ¿no? Y eso puede ser un recurso importante frente a tus competidores. Activos tecnológicos, tienes patentes, derechos de autor, ¿no? Eso es importante entender. Recursos organizacionales, que puede ser un sistema de tecnología de la información o comunicación. Y hay también recursos intangibles, que son activos humanos y capital intelectual, que es lo que hemos venido conversando, experiencias, aprendizajes acumulados, conocimientos específicos. Otro recurso intangible es la marca o la imagen de la empresa, ¿no? Tienes un nombre, una marca, porque has comprado una patente, tienes un producto específico.
También son las relaciones, ¿no? Las alianzas que puedas tener con un proveedor o con una empresa específica. Ese es un recurso intangible. Cultura y sistemas de incentivos, normas de conducta, principios que ya los has probado y que sabes que funcionan y eso hace que seas una organización única. Y también, cuando hablamos de capacidades, ¿no? Es la habilidad de una empresa para desempeñar alguna actividad de manera muy eficiente. Y esto se basa en conocimientos que residen en la gente y en el capital intelectual o en los procesos. Entonces, estos pueden variar de forma, calidad e importancia competitiva y algunas de ellas tienen un mayor valor competitivo que otras. Entonces, ¿cuáles son, ¿no? Los recursos y capacidades con mayor importancia competitiva de una empresa? Entonces, acá nos tenemos que preguntar varias cosas. ¿Es valioso el recurso o capacidad competitivamente hablando? ¿Eso qué quiere decir? Que es un indicador de su eficacia si el recurso permite fortalecer el modelo de negocio mediante una mejor propuesta de valor frente a mis clientes. Eso ustedes tienen que evaluar. ¿Es poco frecuente el recurso y los rivales carecen de él? ¿Eso qué quiere decir? Que es un recurso o capacidad que se considera poco común y solo lo poseen unas cuantas personas. Es difícil copiar el recurso. Mientras más difícil o costoso sea para los competidores imitarlo, más probable es que tengas una ventaja competitiva. Y puede eliminarse el recurso mediante diversos tipos de recursos y capacidades, ¿no? Y acá es importante entender qué tan valiosos, escasos o difíciles de copiar son. Entonces, esto es para su análisis. Ustedes tienen que analizar y mirar hacia adentro. Ahora miramos dentro de su organización y las capacidades que ustedes tienen. Entonces, los precios y costos de una empresa son competitivos respecto de los rivales claves. Si tienen una propuesta de valor atractiva para el cliente, entonces nosotros tenemos que, como gestores, vigilar de cerca la rentabilidad con que la empresa otorga valor a los clientes en relación con sus competidores. Entonces es importante entender si ofrecen la misma cantidad de valor con menos gasto y manteniendo una ventaja competitiva, ¿no? Entonces es importante que ustedes entiendan que tenemos que evaluar, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver competidor uno y competidor 2. El competidor uno y el competidor 2 entregan el mismo valor, pero yo he logrado tener como competidor 1 una capacidad única que hace que mi gasto sea menor. ¿Y eso qué quiere decir? Que encontré cómo hacer eficiencia. Y esto para mí va a ser una ventaja competitiva de costo, una ventaja competitiva mía de costo, porque he logrado ser eficiente y mi competidor no sabe cómo lo he hecho y todavía no he encontrado la forma de imitarme. Por lo tanto, eso es una ventaja competitiva clave. Y también es importante el concepto de la cadena de valor de una empresa. Entender la cadena de valor y identificar esas actividades primarias que va a crear valor al cliente. ¿Y cuáles son esas actividades de soporte? Entonces, las actividades primarias son las que crean valor para el cliente, ¿no? Desde el manejo de la cadena de abastecimiento, los operadores, la distribución, la venta, el servicio. Ustedes tienen que identificar cuál es esa actividad primaria y cuáles son las actividades de apoyo, las que soportan su actividad primaria. Es algo que ustedes van a tener que identificar y van a tener que elaborar. Esta parte de cadena de valor no está dentro de su Excel, pero lo van a tener que elaborar en el momento que presenten el PPT. Pero es importante que ustedes entiendan cuál es esa actividad primaria que me permite crear valor desde que yo creo el producto o el servicio hasta que llega al cliente, ¿no? Entonces van a tener que hacer todo ese análisis y también cuáles son esas actividades de apoyo. Entonces, acá hemos hablado un poco de todo lo que tiene que ver con el ambiente interno, con el F, perdón, con el EFI, en donde ustedes van a tener que ir desarrollando, y esto ya lo vamos a dejar para la próxima clase, porque la siguiente clase también vamos a hablar más desde el punto de vista de un servicio, ¿no? Y cómo yo puedo agregar valor
a través de un servicio y cómo es esta flor del servicio o distintos conceptos que hay alrededor de ello. Entonces, vamos a dejar la clase hasta hoy. He visto muy buenos proyectos y es algo que les quiero compartir. Proyectos interesantes que son totalmente realizables. Yo creo que hay bastantes expectativas con este grupo y también mucha emoción de parte de ustedes de querer hacer un proyecto pues, que pueda generar valor y pueda impactar, ¿no? Acuérdense de lo que vimos de este círculo de CINEC que busca el por qué ustedes hacen esto, ¿no? Porque quieren trascender y quieren ir más allá de la generación de ingresos, porque yo estoy segura que ninguno de ustedes estaría acá si no les importara el deporte, ¿no? Entonces yo creo que todos en algún momento el deporte ha impactado en sus vidas y hace que ustedes quieran saber más y quieran profesionalizarlo, ¿no? Entonces siempre es importante que dentro de cualquier organización, proyecto que hagan, encuentren esa razón que va más allá de la venta, ¿no? Va más relacionado al propósito del por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, em, bueno, para la siguiente clase seguimos con la parte de servicio y si pueden ir avanzando, las matrices F y F, acuérdense que son 10 por cada una, ¿no? Tanto oportunidades, amenazas como fortalezas y debilidades. ¿Ok, chicos? Entonces, ya nos vemos la próxima clase y sigan avanzando. Hay proyectos bastante buenos y eso es importante para nuestra industria. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. La profesora. Nos Gracias. vemos. Chao.